Las 10 de la mañana de este 28 de octubre, y como cada lunes lo hacemos con el pastor Alberto Ares de Vida Nueva y este espacio Despertando con Jesús. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Gracias a Dios, bien, estupendo. Me alegro, me alegro. El fin de semana bien también. Bien, de maravilla, todo bien. Siempre, gracias a Dios, todo va saliendo bien. Eso es bueno, pastor. Sí. Bueno, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar en la iglesia aquí de Morrojable y en la de Puerto del Rosario, por favor. Pues sí, ahí estuvimos compartiendo la palabra, donde nos basábamos en un pasaje que se encuentra en el libro de los jueces, un libro que creo que es poco conocido, pero es tan interesante. De hecho, comenzaba, si no recuerdo mal, no sé si era en la predicación de la mañana en Puerto o la tarde aquí en Morro, pero comenzaba diciendo que me asombra esas personas que dicen, no, es que a mí no me gusta, me aburre leer la Biblia. Digo, ¿te aburre leer la Biblia con las historias tan apasionantes que tiene? Y nos basábamos en una de esas historias que se refleja en el libro de Jueces, en el capítulo 6, bueno, realmente 6, 7 y 8, esos tres capítulos, donde los que conocen un poquito de Biblia saben que ahí se va a centrar en hablar en un personaje que se llama Gedeón. Gedeón era uno de los jueces de Israel. Israel tuvo entre 12 y 15 jueces. Hay un baremo ahí de números por unas explicaciones que ahora mismo se nos iría de tiempo decirlo. Y te voy a explicar rápidamente qué eran los jueces. Mira, el libro de los jueces es una transición que hay desde la muerte de Josué, que era el sucesor de Moisés, la muerte de Josué con el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y en ese tiempo fue más o menos unos 3, 4 siglos, no hay una edad, una cantidad de años concreto, pero se calcula que entre 300 y 400 años, la Biblia dice que el pueblo de Israel, como no tenía rey, hacía lo que bien le parecía. Otras traducciones más actuales dicen que hacía lo que les daba la gana. Y claro, eso puede parecer bueno a priori, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno se sienta como quiera, que cada uno, pues en fin, viva su vida como le dé la gana. Vuelvo y repito, puede parecer bueno a priori, pero rápido vienen las consecuencias. Y el libro de los jueces nos lo demuestra. El libro de los jueces es totalmente un bucle, una espiral, un círculo donde no hay salida, donde siempre sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Pues vemos la bendición de Dios sobre su pueblo. Esa bendición traía un bienestar espiritual, un bienestar físico, un bienestar económico. Y suele pasar siempre, David, que cuando uno está bien delante de Dios, Dios lo tiene bendecido de los pies a la cabeza. No sé por qué algunas personas lo que tienden a hacer es a bajar la guardia. Bajan esa guardia espiritual, ya no hay como esa necesidad de buscar a Dios tan intensamente. Total, mi familia está bien, mi matrimonio está bien, mi salud está bien, mi economía está bien. No tengo como ese incentivo, por así decirlo, de buscar a Dios. Cuando uno baja las defensas espirituales, rápidamente entra en acción lo que nosotros conocemos el pecado. Uno se involucra en el pecado, uno peca, el pecado trae sus consecuencias, el pecado no, Dios no nos castiga por el pecado, sino que son las consecuencias de nuestros actos, y allí en esas consecuencias, cuando ya estamos mal, parece que allí en ese momento cuando nos acordamos de Dios, clamamos a Dios, Dios nos bendice porque Dios es bueno, y aunque nosotros seamos infieles, la Biblia dice que Dios permanece fiel, Dios nos bendice, pero volvemos a entrar en esa espiral. Ya estamos bien, bajamos las defensas. En definitiva, esos 3, 4 siglos siempre era el pueblo de Dios dando la vuelta. En este caso, en Jueces capítulo 6, comienza diciendo que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor los tuvo que corregir, los tuvo que castigar. Y los subyugó bajo los madianitas. Los madianitas era un pueblo que descendía de Madián, explicábamos quién era Madián y todo. Y al final, pues bueno, pues estuvieron 7 años subyugados a los madianitas. Algo tremendo. Y encima que era un pueblo que no es recordado por su gran ejército, porque era un pueblo guerrero, no, todo lo contrario. Era un pueblo mediocre en cuanto a la guerra, un pueblo pobre en cuanto a armas, perdón. De hecho, la Biblia registra en el libro de Números cómo ya Israel se había enfrentado a los madianitas y los venció. O sea, es que no argumenta la Biblia ningún problema, ningún inconveniente que tuvieron en esa guerra, sino que los venció. Pero en este caso fueron subyugados por los madianitas. Y hablaba, ¿no? Y quería sacar la enseñanza de eso, de cómo cuando estaban bien con Dios, vencieron a este enemigo de una manera tan fácil y tan sencilla, pero cuando se apartaron de Dios, ese mismo pueblo los venció. Porque lo que con Dios se hace fácil, sin Dios se hace imposible. No es lo mismo una vida con Dios que una vida sin Dios. Y así estuvieron 7 años subyugados. Los madianitas eran muy crueles. La Biblia enseña que permitían a los israelitas cultivar, trabajar el campo, trabajar los animales, pero a la hora de cosechar venían los madianitas y se llevaban todo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios clamó. También sacábamos la enseñanza de qué dichosa mala costumbre tenemos de clamar solo cuando estamos mal,
¿verdad? Parece que no nos acordamos de Dios cuando todo está bien, sino que tenemos la fea costumbre de clamar a Dios cuando todo está mal. Y ponía varios ejemplos de cómo Jonás clamó solo en el vientre de aquel pez, de cómo el rey David solo clamó cuando estuvo mal, de cómo Acab solo clamó cuando está mal, varios ejemplos, ¿verdad? Y bueno, el pueblo de Dios clamó, pidió misericordia, y Dios es tan bueno que no es rencoroso. Dios no es ese ser que te va a decir, te lo dije, te equivocaste y mira ahora. No, no, no. La Biblia nos enseña que Dios los perdonó y levantó un juez, en este caso un hombre de guerra valeroso llamado Gedeón, que le dijo, Gedeón, vamos a vencer a los madianitas. Lo primero que hace Gedeón, dice la Biblia, que toca trompeta para alistar al ejército, a ver con cuántos puedo contar, y se le presentan 32.000 soldados. En ese momento Gedeón, yo no sé qué pensaría, pero tú dices, bueno, 32.000 al menos son unos cuantos soldados. No, son muy poquitos porque los madianitas se habían juntado con los amalecitas, con los hijos del oriente, dice la Biblia, y eran como 300 y pico mil soldados para 32.000 y cobardes, estaban subyugados. Y Gedeón con esa mala noticia diciendo, madre mía, ¿cómo voy a enfrentar yo 32.000 contra 300.000? Y el Señor, ¿sabes lo que le dice? No, eso es mucho pueblo. Yo no quiero que vayas con tantos, no vaya a ser que al ir y venzas, el pueblo de Israel se alabe a sí mismo diciendo mi mano me ha salvado. Entonces le dice, vamos a eliminar primeramente a los miedosos. Dios le hizo a Gedeón llevar a todos esos 32.000 a la fuente de Arot, dice la Biblia. Arot significa terror, pánico, temor, donde ya tenía muy cerca al enemigo, donde ya desde ese lugar, desde esa fuente de Arot, ya podían ver a los madianitas. Así que imagínate ya aquellos 32.000 ya temblando, se habían acercado demasiado, y en esa fuente de Arot, Gedeón les pregunta a los 32.000, ¿cuántos tienen miedo? Los que tienen miedo que se vayan. Y se fueron 22.000, dice. 22.000. 22.000. El 68% del ejército eran unos cobardes. También sacamos la enseñanza de que a veces somos muy valientes de lejos, pero cobardes de cerca, ¿verdad? Y que tenemos porque solemos decir a las personas que están pasando por pruebas, no, yo en tu caso haría esto, en tu caso haría lo otro. Bueno, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, que quizá tú no has venido a la fuente de Arot, quizá tú no tienes miedo como lo estoy teniendo yo, y hay que saber actuar. Bueno, lo cierto es que el Señor desechó a 22.000 personas. Gedeón, yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, y yo siempre digo, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Pero yo me imagino por un momento a Gedeón llevándose las manos a la cabeza, diciendo, si ya éramos poco 32.000, imagínate, ¿qué vamos a hacer con 10.000? O sea, ya los números no dan, somos 10.000 contra 300.000. Y el Señor le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, aún es mucho pueblo. Ese es mucho pueblo, Gedeón, para salvar a los israelitas. Y entonces Dios le pide algo bastante extraño a Gedeón, donde incluso las interpretaciones, las personas estudiosas, teólogos, las personas que realmente valoran y estudian la Biblia, se dedican a ello, en este caso no se ponen muy de acuerdo de por qué Dios pide eso, porque les dice, diles que estos 10.000 desciendan a las aguas y vas a observar cómo beben agua. Y vas a formar dos grupos. De estos 10.000 vas a formar dos grupos. Aquellos que al descender a las aguas beban el agua como si fueran perros, lamiendo el agua, a eso me los vas a poner aparte. Y aquellos que al descender a las aguas se arrodillen y beban agua como si no hubiera un mañana, a eso me los vas a poner aparte también. Vas a formar dos grupos. Así hicieron. Nada más descender a las aguas. Dice que 300 empezaron a lamer el agua, mientras que 9.700 se tiraron de rodillas y bebieron. Presumo y me imagino a Gedeón diciendo, por favor, que sean estos 9.700 los que Dios va a escoger, y Dios le dijo todo lo contrario, ¿verdad? No, Gedeón desecha a estos 9.700 y con estos 300 te daré la victoria. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios pidió eso? Qué cosa más rara. Bueno, y yo sacaba tres enseñanzas que seguramente el oyente podría poner una cuarta, una quinta, una sexta, pero yo saqué tres enseñanzas. La primera era de que al final lo que Dios les pidió es algo cotidiano. Ve y bebe agua, algo que nosotros hacemos a diario. Y yo creo que el Señor estaba pidiendo algo cotidiano para ver cómo un ejército que Él quería levantar para vencer al enemigo, cómo un ejército se comporta en la cotidianidad, en el día a día. Porque Dios no puede levantar un ejército con personas que el domingo a la hora del culto, a la hora de la iglesia, parecen santos, inmaculados, sin fallos, sin defecto ninguno, pero de lunes a viernes, como dijo un pastor de Sudamérica, no recuerdo ahora su nombre completo, él decía que hay creyentes que se comportan como verdaderos hijos del Señor los domingos, pero como verdaderos huérfanos de lunes a sábado. Y hay gente así que en su día a día no viven conforme a su fe.
Viven como si fueran en el mundo, viven pues viviendo una vida totalmente en pecado, pero el domingo llegan a la iglesia y ahí sí se consagran al Señor. Y creo que uno de los motivos de llevarles a beber agua fue ese. Oye, quiero ver cómo actúan en su día a día, a ver cómo trabajan en su día a día. Otro de los motivos que yo encuentro es que Dios lo que quería. Porque recordemos que ahí el pueblo de Dios estaba subyugado por los madianitas, pero ya venían de entrar en guerra con los gabaonitas, con los de Canaán, con los cananeos, con el pueblo, con el imperio de Egipcio. O sea, era un pueblo que estaba acostumbrado a rendirse rápidamente, a doblegarse. Entonces, por eso Gedeón le dijo, mira, Dios le dijo a Gedeón, aquellos que al llegar a las aguas se arrodillen para beber, deséchalos. Porque lo que Dios no quiere es que el creyente se doblegue tan fácilmente. Que el creyente doble sus rodillas ante el primer problema que había. O sea, nosotros no podemos doblegarnos, no podemos entregarnos a la primera tentación que venga. Uno se tiene que mantener firme aún en medio de los problemas. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Uno no puede ser un cristiano de doble ánimo, ¿verdad? De hecho, los cristianos de doble ánimo, la Biblia habla de que no pueden recibir nada, son como las olas, o vienen, van, hoy están, mañana no están. Ese cristiano que va el domingo y luego está 3 meses sin ir, o ese cristiano que lo que quiera que sea, y Dios dice, con esta gente que se arrodilla tan fácilmente ante el enemigo no podemos. Y lo tercero, la tercera enseñanza que yo saqué, por qué Dios desechó a esta gente, es porque aquellos que se agacharon a beber agua de rodillas, ignoraron que el enemigo estaba ahí, los madianitas estaban a pocos metros. Entonces yo decía que hay cristianos que no saben que tenemos un enemigo. La Biblia presenta al enemigo, a Satanás, al diablo, como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y hay gente que vive su vida que no pasa nada, ignorando las maquinaciones de Satanás, como dice Pablo, y entonces con razón Satanás les gana ventaja. Bueno, en definitiva estábamos hablando de que Dios quiere levantar un ejército en medio de estos tiempos y necesita gente comprometida, gente que no se doblegue, gente seria y gente que entienda que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y que nosotros tenemos que ser unos creyentes verdaderos, hombre. Bueno, empecemos con las preguntas porque en el día de hoy hay bastantes, incluso hasta del canal, y una de las preguntas es que el pasado lunes habíamos hablado de que estuvo 400 años sin hablar, Sí. y la pregunta es si actualmente está callado. ¿Que si Dios está callado? Sí. No, ni muchísimo menos. No, primeramente porque Dios es un Dios vivo, que está vivo. Nosotros no adoramos a una estatua, por eso nosotros los cristianos primero no creemos en las imágenes porque la Biblia lo dice, pero segundo porque nosotros no recordamos a un Cristo que está colgado en una cruz. Nosotros tenemos un Cristo resucitado. Él está vivo. Y como vivo que está y bien vivo que está, Él habla. Es cierto que la Biblia recoge lo que nosotros teológicamente conocemos como los 400 años de silencio, ese periodo intertestamentario, ese periodo que ocurre entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista, Dios estuvo guardando silencio 400 años. Ahora bien, que guardase silencio no quiere decir que estuviese inactivo. Hay una canción muy bonita, que no la voy a cantar porque no sé cantar. Tengo muchos defectos y uno de ellos es que no sé cantar, que dice que es que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Y muchas veces es así. En ese caso, esos 400 años, lo que Dios estaba haciendo era preparar el terreno para la llegada del Mesías. Estaba preparando todo para que el Imperio Romano hiciese lo que tenía que hacer. Leí un libro hace tiempo, perdón que me salga del tema, rápido retomo. Si no me equivoco, era de Billy Graham. No recuerdo ahora exactamente si él era el autor, pero decía que Dios preparó incluso al Imperio Romano, aún con su violencia y todo, y en ese momento hizo nacer a Jesús porque el Imperio Romano tuvo una muy buena cualidad que son los caminos. De hecho, todavía están las carreteras romanas, caminos romanos, 2000 años después. Y decía que los romanos, sin saberlo, estaban facilitando el progreso del Evangelio. Como Pablo por esos caminos correría para predicar el Evangelio, los apóstoles, los discípulos. En definitiva, en esos años de silencio, es verdad que Dios no habló, no hay una profecía que se registre en esos 4 siglos de tiempo, pero Dios estuvo trabajando. Y aparte, la palabra de Dios estaba vigente. Que Dios no nos hable en un momento dado de nuestra vida no significa que Dios esté ausente. Dios está, su palabra sigue estando, ¿verdad? Pero en ese momento está guardando silencio. Hoy Dios sigue hablando. Hay una carta muy interesante en la Biblia, que es la carta a los Hebreos, no sé si la has leído. No.
Muy bonita, es preciosa esa carta, una de las pocas cartas que no se conoce su autor, se desconoce, algunos dicen que fue Pablo quien la escribió, otros dicen que fue Pedro, no se sabe quién es el autor, no es tan importante el autor, lo importante es lo que pone, y esa carta empieza diciendo que en la antigüedad Dios habló de muchas maneras, a través de muchos profetas, pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Dios nos habla a través de Jesús, Dios nos habla a través de su palabra, así que Dios a día de hoy habla clarísimamente. Hay personas, el lunes precisamente me escribía una mujer, el lunes pasado, y me decía, que creo que ve las entrevistas, ella es de Suiza, y me decía que su pastor habló de cómo oír la voz de Dios. Y ella me decía, hombre, pastor, yo estoy un poco frustrada porque nunca he escuchado la voz de Dios. Y yo le dije, bueno, si te sirve de consuelo, yo tampoco. Yo nunca he escuchado audiblemente, David, honestamente te lo digo, nunca he escuchado la voz de Dios. Sé de personas que dicen que sí, que la han escuchado, que Dios le ha hablado audiblemente, a mí no. Y uno dice, bueno, ¿y cómo te habla a ti Dios? Bueno, a mí me habla Dios a través de la palabra. Me habla mucho a través de las predicaciones, ¿verdad? En una predicación yo siento cuando Dios me quiere decir algo. A través de la cotidianidad Dios habla mucho. Lo que pasa es que uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice en diferentes pasajes, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y el corazón se endurece por el pecado, es decir, que cuando uno está en pecado no puede escuchar a Dios. Dios habla, me he enrollado mucho, pero la respuesta a la pregunta, ¿Dios sigue hablando a día de hoy? Por supuestísimo que sí. Yo lo dije desde el primer programa, es decir, había el primero de los espacios, me decían que interrumpía mucho al pastor, digo, pues voy a estar calladito y yo escuchar, como dicen a los niños, ver, oír y callar, pues igual, esto es igual, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones, pastor, es que ¿cuál ha sido o cuál es el último evangelio? Bueno, el último evangelio, ¿te refieres a cuál fue el último evangelio en escribirse? Correcto. Si vamos por cronología, el último evangelio en escribirse fue el del apóstol Juan. Juan fue el último evangelio en escribirse. El primero, si no recuerdo mal, fue Marcos. De hecho, hay una cualidad entre los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman los evangelios sinópticos. Eso, si algún día te da por estudiar teología, vas a estudiar una asignatura, se llama los evangelios sinópticos. Sinóptico significa similar. Son evangelios muy similares, estos tres, porque Marcos fue el primero en escribirse y se dice que tanto Mateo como Lucas se reflejaron o se apoyaron en este evangelio para escribir el suyo. Y habla mucho de la vida de Jesús y todo, pero Juan es el último evangelio en escribirse. El orden realmente, por cronología, que la Biblia tampoco está en orden cronológico, no sé si lo sabía, pero la verdad. No. Yo tengo una Biblia, se llama la Biblia cronológica, que ahí te sale cómo fue escrita la Biblia. Por ejemplo, los Salmos, nosotros tenemos el libro de los Salmos seguidos, pero los Salmos ocurrieron en diferentes épocas. Las cartas de Pablo no fueron en ese orden. Las cartas de Pablo están colocadas en la Biblia según la cantidad de extensión de la carta, ¿verdad? Pero no está en orden. La Biblia no está en orden cronológico, habría que saber interpretarlo. Pero los evangelios, si no me equivoco, el primero fue Marcos, el segundo fue Mateo, el tercero fue Lucas y el último fue Juan, que es el discípulo amado. Es un evangelio más de intimidad con Jesús. Va a presentar a Jesús de una manera muy preciosa, porque como cualidad, si me das 2 minutos... Sí, no, lo que quieras. Como cualidad te diré que cada evangelio, aunque hablan de Jesús, y es para cada uno de nosotros y podemos disfrutar, cada autor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando lo escribían tenían en mente a una audiencia diferente. Por ejemplo, Mateo escribía para los judíos. La intención de Mateo era demostrarle al pueblo judío que Jesús es ese Mesías que habla el Antiguo Testamento. Esperado. Exactamente. Por eso te vas a dar cuenta, a partir de ahora te vas a dar cuenta de una cualidad que tiene Mateo, y es que constantemente dice, porque escrito está. Mateo aludía al Antiguo Testamento muchísimo, no sé, ahora no recuerdo la cantidad de veces, pero aludía al Antiguo Testamento para refutar algo de Jesús, como para decirle a los judíos, mira, tú conoces que escrito está, lo que tú crees que es el Antiguo Testamento, en Jesús se cumplió. Luego, por ejemplo, está el caso de Marcos. Marcos no escribe para los judíos, Marcos está pensando en los romanos, en ese imperio que era un imperio de acción. Por eso te vas a dar cuenta que es el evangelio más corto, 16 capítulos, y nos muestra un Jesús activo. Marcos no se detiene en detalles, lo que a lo mejor Lucas tarda una hoja entera en explicar, Marcos en 3 versículos te lo despacha rápido, porque quiere presentar al siervo sufriente, quiere presentar a Jesús como un hombre de acción, quiere convencer a los romanos de que Jesús es el Hijo de Dios, el que nosotros tenemos que depositar nuestra esperanza en él. Luego Lucas, que si Dios mediante tenemos tiempo después hablamos de él,
Lucas escribe para los gentiles, para esa gente que no es judía y más bien se enfoca en los griegos. Los griegos le daban mucho énfasis al culto del cuerpo, al conocimiento, a la sabiduría. Por eso Lucas te va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, te lo va a presentar como la persona que creó el universo, se va a centrar en eso. Y luego ya Juan te habla como era el discípulo amado, el discípulo cercano a Jesús de una manera íntima. Juan escribe para todos los creyentes, para la iglesia, para todo aquel que cree en el Señor. A mí cuando me dicen, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Bueno, léete el Evangelio de Juan. Es muy bonito porque es muy íntimo y vas a aprender cosas preciosas de la vida de Jesús. Bueno, continuamos con las preguntas y es que hay bastantes. ¿Cuál mujer fue jueza y líder de Israel según dice la Biblia? Pues mira, hay una mujer que se llama Débora, que de la misma manera que antes te hablé de Gedeón, uno de los jueces eran esas personas que Dios levantaba en medio de cuando el pueblo estaba perdido en sus pecados. Dios ponía un juez, un líder espiritual y un líder también militar para guiar al pueblo. Pues uno de esos jueces fue una mujer, precisamente. Dentro de un mundo ultra machista, como en aquel entonces, una cultura mega machista, Dios quiere cerrar la boca de muchos y coloca a una mujer llamada Débora, donde, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, el pueblo de Dios en ese momento estaba subyugado por los cananeos, por lo mismo que te dije, el círculo sin salida, habían pecado y Dios los entregó en este caso en manos de los cananeos, y entonces cuando el pueblo clama, Dios pone al frente no a un hombre, a una mujer. Es la única jueza o la única juez de Israel, que aparte era profetisa, dice la Biblia. Dios la usaba mucho para dar palabras proféticas, y esta mujer se hace acompañar también de otro hombre que se llamaba Barak, pero le dice, mira, vamos a vencer a los cananeos, pero que quede constancia que fue una mujer quien trajo la victoria. Ella quiso reflejar que fue una mujer. Quiero que se refleje, quiero que se recuerde por siempre que fue una mujer quien liberó al pueblo de Israel. Barak, tú no te vas a llevar la gloria es para Dios, pero aquí se tiene que recordar que una mujer liberó al pueblo de Israel. Y es algo muy bonito que milenios atrás, en un mundo tan mega machista, Dios escogiese una mujer para liberar a su pueblo. Amén. La verdad que muy bonito fue esa historia. Muy bonita, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿a quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? Porque es una pregunta también que me comentaba que... Sí. Hay que ver las preguntas, ¿eh? Sí, hay que ver las preguntas porque curiosamente creo que solo sale en un versículo eso, que se lo dice Pablo, el apóstol Pablo, a un compañero de aventuras, de milicia, de lucha, como sale específicamente en la Biblia, que se llama Epafrodito. Menudo nombre, ya me dirás tú. Menudo nombre. Si quieres nombres bonitos, a la Biblia no vayas, porque hay cada nombre. Hay nombres bonitos también, pero luego los nombres que se ponían en la antigüedad, madre mía, por favor. Pues a este hombre, Epafrodito, donde hay un versículo que si no recuerdo mal está en Efesios, donde Pablo halaga mucho a este hombre, le llama amigo, le llama hermano. Epafrodito fue una de esas pocas personas, si no recuerdo mal, la única persona que permaneció al lado del apóstol Pablo hasta el final de sus días. Cuando todos la habían abandonado, este hombre permanecía fiel. Fue una persona que curiosamente, como dato curioso, la Biblia enseña que casi se muere de una enfermedad, pero Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Pero para resaltar eso, que lo denominó Pablo como un compañero de lucha, un compañero de milicia. Y eso, más allá de la amistad y de la fidelidad de Epafrodito con Pablo, nos está dando una advertencia, David, y es que en el reino de Dios estamos en una lucha. Esto es una batalla. Pablo no denominó a Epafrodito, bueno, mi amigo de juergas, mi amigo de fiesta. No, es un compañero de lucha, un compañero de batalla, porque esto es una batalla. Pablo mismo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Esto es una batalla. Nosotros estamos en una batalla. Por eso Dios desechó a aquellos 9.700 de Gedeón, porque no entendieron que esto es una batalla, porque se agacharon, se inclinaron, se doblegaron cuando tenían al enemigo cerca. David, estamos en una batalla entre el bien y el mal, pero ya no quiero que nuestra mente, que también, pero que nuestra mente se imagine una película, una batalla externa. No, es interna. Tenemos una batalla interna, que es lo que la Biblia llama la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El apóstol Pablo llegó a decir, ¿cómo es posible que yo ame a Dios, que yo quiera hacer el bien, chico, y acabo haciendo el mal que no quiero? ¿A ti no te ha pasado eso? Sí. ¿Qué te cuesta más a ti, hacer el bien o hacer el mal? ¿Me cuesta? Sí, ¿qué te cuesta más?
Hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el mal nos sale por naturaleza, correcto, ¿verdad? Porque es una lucha que tenemos en nuestro interior. Estamos en lucha espiritual constante y permanente. Al final Pablo llega a una conclusión que dice, ahora entiendo por qué quiero hacer el bien y acabo haciendo el mal, porque el mal, el pecado mora en mí, está dentro de mí y tengo que aprender a someterlo a través del Espíritu. Pero lo llama así para resaltar una virtud de Epafrodito, pero también para recordar a la iglesia que esto es una lucha, que el cristianismo no es un juego, que aunque algunos han hecho de esto, bueno, pues una creencia, una religión. Esto no es ni religión, ni creencia, ni nada. Esto es una lucha, una batalla espiritual que todos los días batallamos los creyentes. Amén. Bueno, pastor, hablemos de personajes bíblicos. Vamos a hablar en el día de hoy de David, el rey de Israel. El rey David, sí señor, el rey David, el mejor rey con diferencia que ha tenido el pueblo de Israel, que tuvo unos cuantos, ¿verdad? El rey David fue el segundo rey de Israel, aunque si lo miramos teológicamente... ¿Cuál fue el primero? No, el primero fue Saúl. Saúl. Otro día, si quieres, hablamos de ese personaje, de Saúl. El primero fue Saúl, pero Saúl fue escogido por el pueblo. El pueblo se empeñó porque todas las naciones alrededor vivían bajo monarquía, vivían con rey. Y queremos un rey, queremos un rey. Samuel les dice, pero si el rey es Dios, no, queremos un rey. Y se emperraron y Dios les dijo, mira, dales un rey para que se caigan en la boca. Más o menos así es la historia. Dales un rey. Samuel, no discutas con el pueblo, dales un rey. Y escogieron a Saúl. Pero David, nadie escogió a David. Fue Dios quien escogió y puso a David como el rey de Israel. Y a la vista están los frutos de Saúl y los frutos de David. Por eso algunos dicen que David fue el primero realmente. Pero por orden cronológico tenemos que decir realmente, en honor a la verdad, que fue el segundo. David fue, aparte de ser el mejor rey de Israel, fue un niño que desde pequeño... Sus padres parece que no contaron mucho con él. Ahora te digo por qué. Él desde pequeño se dedicó a otro oficio que era pastor de ovejas. Cuando Saúl estaba reinando, Saúl era un gamberro, por así decirlo. Él hacía las cosas mal, se saltaba la palabra de Dios, desechó la palabra de Dios. Dios dio unas directrices a Saúl, pasó de todo eso. Y entonces ya llegó un momento que Dios le dice, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. Así le dijo Dios a Saúl. Y entonces Samuel, que era el sacerdote de aquel momento, le dice a Dios, bueno, ¿y ahora quién va a gobernar? Dice, no, yo ya me he provisto de un rey, le dice Dios. Ve a la casa de Isaí y allí uno de sus hijos será el rey de Israel. Entonces Samuel coge su cuerno de aceite para ungir. Se va a casa de Isaí y le dice, mira Isaí, que Dios me ha dicho que uno de tus hijos va a ser el rey, sácame a todos tus hijos. Y entonces le pone un desfiladero de hijos, no sé si hicieran 7 o 11, ahora me van a pillar, me van a acribillar en los comentarios, o bueno, o los que realmente están en el espíritu me van a ayudar, no sé si eran 7 o 11 hermanos, y los ponen ahí, y entonces Samuel iba a ungir al primero y Dios le dice, este no es. Va al segundo, este no es. Tercero, cuarto, y hasta el último, este no es. Y Samuel dice, oye, ¿será que me he equivocado? Isaí, tú no tienes otro hijo más, seguro. Dice, bueno, sí, tengo uno, pero ese es un pastor de ovejas, está ahí detrás. ¿Tú me dejarías verlo por un momento? Bueno, vas a perder el tiempo, pero ve y velo. Cuando lo ve, Dios le dice, tienes delante de ti, Samuel, al futuro rey de Israel. Y dice la Biblia que lo ungió como rey, al desechado, al que ni su propia familia, ni sus propios padres quisieron saber nada de él. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo, ese es el futuro rey de Israel. David nació en Belén, donde futuramente nacería también nuestro Mesías. De hecho, a Jesús se le conoce como el hijo de David, viene de la descendencia. Hay unas cuantas generaciones entre David y Jesús. ¿Cuál es uno de los episodios? Perdón, lo corté. Sí. 8 hijos. 8 hijos, bueno, ni 7 ni 11, 8. Bueno, pues ya que no me tiren más piedras. Que... Claro, 8 hijos en total. 7 fueron los que pusieron delante de Samuel y el octavo, que era el más pequeño, que era David, lo tenían aparte. Uno de los episodios más conocidos de David, yo creo que... bueno, mira, por cierto, el rey David. El rey David, sí. Me toca de lleno, ¿eh? Me toca igual de la estrella de David también. La estrella de David, no sé si es por este rey o no. Sí, exactamente, ¿verdad? Por este rey. Uno de los episodios más conocidos del rey David, probablemente todos lo saben, que es cuando se peleó con un gigante, un filisteo gigante, que se llamaba, ¿sabes cómo? Goliat, ¿verdad? Dice que había un filisteo, un enemigo del pueblo de Israel, que medía como 3 metros y pico, que la ciencia ha descubierto esqueletos de esa magnitud. O sea, no es un disparate bíblico, ya la ciencia ha demostrado que esto es así. Y este gigante tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. El ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, estaba acobardado, atemorizado, dice la Biblia, porque todos los días este hombre salía y decía, bueno, quien se enfrente a mí, porque no sé, yo quiero vencer al ejército de Israel. Y
nadie se atrevía. Ahí habían algunos hermanos, 3 concretamente, David como ejército, y el hijo, ya ungido, pero no gobernando, ya ungido como rey, el padre le dice, mira, tú que no estás haciendo nada aquí en casa, David, llévale unos bocadillos a tus hermanos, hombre, que están en la guerra, ya que tú estás perdiendo el tiempo aquí, llévale unos bocadillos a tus hermanos, le dice. En otras palabras, pero así, tal cual te lo estoy diciendo, David. Entonces David coge sus bocadillitos, se los lleva a los hermanos y se da cuenta que el pueblo está escondido. ¿Y qué pasa aquí? No, es que hay un gigante que nos está atemorizando. Y dice, ¿quién es ese? Coge una piedra, se la tira a la cabeza y lo mata. Así tal cual te lo estoy diciendo, con unas pocas historias más. De por medio, mató a un gigante que tenía un pueblo atemorizado. Porque claro, él dice, yo no vengo a ti con jabalina, yo no vengo con lanza, yo vengo en el poder de Dios. O sea, yo sé que tú, humanamente hablando, tú me vas a escachar. Pero es que yo vengo en el poder de Dios y tú vas a poder contra Dios. Y cogió una piedra, se la estampó con una onda, ¿verdad? Alguno dice, la Biblia dice una onda, una moto. No, una moto es como esa cuerda que se tiraba a la onda, se la reventó en la frente y cayó Goliat. Claro, eso hizo que David cogiera una popularidad en el pueblo. Todo el mundo lo aclamaba. Pero recuerda que había un rey que se llamaba ¿cómo? Saúl. ¿Qué hizo Saúl en vez de alegrarse? Le cogió unos celos. Yo soy el rey, como el pueblo ahora tiene favor con este hombre y no sé qué. Al final lo quiere matar, David tiene que huir. De hecho, muchos de los salmos son escritos cuando David está huyendo de Saúl. David tiene una particularidad muy bonita y es que él tuvo la oportunidad de matar varias veces al rey Saúl, pero él dijo, no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque al final, para bien o para mal, este hombre está aquí puesto por Dios. Hay un pasaje muy curioso, que a lo mejor algunos de los oyentes no lo saben, que dice que David estaba escondido en una cueva, porque Saúl lo estaba persiguiendo y él se esconde en una cueva, y dice la Biblia, y entró Saúl a esa cueva para cubrirse los pies. ¿Sabes lo que significa eso? No. Cubrirse los pies, lo siento, a lo mejor es una grosería, pero así dice la Biblia, cubrirse los pies e ir a hacer sus necesidades. Ir a hacer del 2, ¿verdad? Del 2. Te quitaba la ropa, te cubría los pies. Y entonces dice que David estaba tan cerca que estaba con la espada, imagínate, encima le está defecando en la propia cara, y David con la espada dice, lo voy a matar. Y dice, no puedo tocar al ungido del Señor, pero como prueba le corta una esquinita de su traje, de su vestido, de su manto, como reflejo. Y un día le dijo, Saúl, pude matarte y no lo hice. ¿Sabes esta esquina que te falta? La tengo yo porque yo pude matarte y no lo hice. Al final, cuando Saúl muere, David ya es entronado, ya entra como el rey. Lo primero que hace es denominar a Jerusalén como la capital de Israel. Lo que hace también es traer aquel arca ¿te acuerdas que hablamos un día del arca de la presencia, de la alianza, del pacto donde moraba Dios? Lo primero que hace es traer el arca, traer la presencia de Dios al pueblo. Llevó al pueblo a la adoración a Dios. Empezó a crecer Israel de una manera tremenda, a conquistar territorio. Espiritualmente creció como nunca antes. Se conoce a esa etapa como los años dorados de Israel, algo precioso. Pero no todo era tan perfecto en la vida de David. Como todo ser humano, pues tenía sus defectos, tenía sus errores. Es verdad que era un guerrero y un estratega perfecto, no perdía batalla. Pero un día dice la Biblia que no le apeteció salir a la batalla, a la guerra. Dice, bueno, que salgan los guerreros, yo me quedo aquí. La Biblia no quiere ocultar los defectos, los pecados de los demás, así que ha dejado plasmado esto en la Biblia para que no adoremos a David, ni mucho menos, sino que tengamos claro que era un humano. Y David dice que mientras su ejército estaba batallando, guerreando, él sube a la azotea y empieza a mirar, y de repente se da cuenta que hay una muchachita que se está bañando en la casa al lado, y David, en vez de apartar la mirada, como hombre de Dios, ¿qué hace? Se recrea en esa mujer. Es más, él es el rey, él tiene autoridad, todo el mundo le tiene que hacer caso, y la mandó llamar. Llámenme a esa mujer para acá. La mandaron llamar y tristemente se acuesta con ella. Se da cuenta que es una mujer casada, aunque yo tengo la sensación, sin miedo a equivocarme, que perfectamente David sabía quién era esa mujer, sabía que estaba casada porque estaba al lado de sus casas. El rey ponía alrededor de sus casas a las personas más cercanas, ¿verdad? Y entonces sabía que estaba casada con un hombre, con un guerrero que se llamaba Urías. Se acuesta con ella. Para sorpresa de él, se queda embarazada de esa relación sexual y dice, bueno, si no te hubieras quedado embarazada, esto lo podemos ocultar. Aquí no decimos nada, así que nadie se entera, pero ahora ya te has quedado embarazada. Tu marido se va a enterar de esto, Betsabé se llama esta mujer, ¿qué hacemos? Y David quiere arreglar un mal con otro mal y entonces dice, bueno, voy a hacer una cosa. Como tu marido, soldado mío, trabaja para mí,
ese soldado del ejército de Israel, lo voy a poner en primera línea en esta batalla, que es una batalla difícil. Encima este hombre, Urías se llama, no tiene experiencia, lo voy a poner en primera línea de batalla, va a durar 2 telediarios. Efectivamente, lo pone en primera línea de batalla, muere, y entonces dice, como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia, pensaba David, nada más lejos de la realidad. David pensaba que ya nadie se iba a enterar, ya Betsabé está libre, yo ya puedo estar con ella, se quedó embarazada después, nadie sabe nada. Pero Dios usó a un hombre, a un profeta llamado Natán, para que le dijera a David, lo que el hombre no ha visto, yo lo he visto. Y yo he visto este pecado, y bueno, y le dice las consecuencias: ese fruto del vientre no va a vivir, la espada nunca se va a apartar de tu casa, viene una desgracia. Y eso fue como el talón de Aquiles, podríamos decir, del rey David. Él se arrepiente. De hecho, la Biblia denomina y describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Él tiene un verdadero arrepentimiento. No ese arrepentimiento de me pillaron y no me queda otra que pedir perdón. No, David, si te lees el Salmo 51, es un salmo dedicado al arrepentimiento de David. Dios lo restaura, pero siempre le quedó esa espinita, ¿verdad? Y al final, cuando Dios le dijo a través del profeta Natán, la espada no se separará de tu casa, bueno, vemos como la familia de David fue un desastre. Uno de sus propios hijos le quiso hacer como quitarle del trono, se acostó con las concubinas de su padre frente a todo el pueblo. Bueno, un desastre total. Al final murió este hijo, Absalón se llama. Y David, bueno, pues gobernó 40 años muy buenos en Israel. Lo hizo muy bien fuera de casa, pero muy mal dentro de casa. La verdad que es una historia interesante. Y es una historia porque después de Jesús, David es el personaje más extenso de la Biblia, del que más se habla. O sea, te he intentado resumir esto, no sé, en 6 minutitos quizá, pero podríamos estar aquí programas enteros hablando de David, de historias de David, alucinante. Es un personaje apasionante, de verdad, ¿eh? Bueno, continuamos hablando de personajes bíblicos y esta vez vamos a hablar de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Exactamente, Esteban. Pues mira, te voy a poner en contexto. La iglesia estaba creciendo a una velocidad vertiginosa. Date cuenta que cuando el Espíritu Santo es derramado por primera vez en aquel aposento alto, solamente habían 120 discípulos y Pedro es como que toma la batuta en ese momento, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie, predica y se convierte en nada más y nada menos 3.000 personas de golpe al Señor. Luego en otra predicación 4.000. O sea, la iglesia estaba creciendo de una manera tan rápida que llegó un momento que el trabajo a los apóstoles se le desbordó. De hecho, hubo un problema porque hubo una medio crítica ahí en la iglesia entre unas mujeres que a una le servían más comida que a otra y le van con este cuento, con este chisme a Pedro y Pedro dice, mira, es que yo no tengo tiempo para esto. O sea, ¿tú crees que yo con todo lo que tengo, yo estoy ahora aquí para servir las mesas? Yo estoy dedicado a la oración y a la palabra. Mira, esto se nos está yendo las manos. Así que toman una sabia decisión que es, vamos a establecer unos diáconos. Diáconos significa servidores. Los apóstoles deciden que tienen que formar un equipo de trabajo, unos diáconos, que tienen que tener 3 cualidades. La primera cualidad, para que seas un servidor de Dios, tienes que tener un buen testimonio. Los apóstoles dicen, no cualquiera puede servir al Señor, no puede venir uno aquí a servir cuando en la calle tiene un testimonio pésimo, paupérrimo, o sea, no puede ser. Segundo, tiene que ser lleno de sabiduría, tiene que ser un hombre sabio, porque las cosas en Dios no se tratan como en el mundo se trata, aquí se trata de la sabiduría de Dios. Tercero y más importante, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. En definitiva, escogieron a 7 hombres y uno de ellos era Esteban. Esteban lo designó la iglesia para ayudar, para servir las mesas, para ayudar a los necesitados. Pero, Pero este hombre, dice la Biblia, que a través de él Dios hacía señales, prodigios, maravillas, cosas preciosas a través de Esteban. ¿Qué sucede? Que los religiosos, los judíos en aquel entonces, rápidamente se enfadaron con Esteban, salió la religiosidad y lo llamaron a capítulo. Oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿De quién estás predicando? Y lejos de que se asustara, Esteban lo que hace es, se pega un sermón, uno de los mejores sermones que la Biblia registra. Léete Hechos capítulo 6 y Hechos sobre todo capítulo 7. Un sermón, un bosquejo que hace Esteban, una perfección a la hora de predicar. Los que nos gusta predicar y conocemos más o menos el arte de predicar, es uno de los mejores mensajes, como de principio a fin, desde Abraham hasta Jesús, hace un repaso por todos los profetas y presenta a Jesús a esos judíos. Y los judíos, como se quedaron callados, sabes que hay personas, aunque sean tus enemigas, que no tienen cómo refutarte, ¿sabes? Dijeron, bueno, no te podemos responder porque nos has dejado con la boca callada, así que te vamos a apedrear, te vamos a matar.
Y bueno, y tristemente así Qué hicieron, triste. lo apedrearon. Qué triste. Cogieron piedras y lo apedrearon. En ese momento la Biblia registra que Esteban miró al cielo y dio gracias. Le dijo, Señor, no le tomes en cuenta estos pecados a esta gente. Fue muy similar a aquella oración de Jesús en la cruz. Señor, no, perdónale porque no saben lo que hacen. Y hay un dato curioso, y es que en primera fila, entre los judíos que mandaban y que estaban dando su sí o no para que lo apedreasen, ahí había un joven llamado Saulo, dice la Biblia. Saulo, que más tarde nosotros lo vamos a conocer por el apóstol Pablo, que antes de ser apóstol, no sé si tú sabías, que él era un asesino de cristianos. De hecho, él era el que estaba dando el sí a la muerte de Esteban. Otro día te puedo hablar de esto, una historia muy interesante. Mataron a Esteban y a partir de ahí se crea un punto de inflexión para la iglesia, porque la iglesia pasó de vivir cómodamente en Jerusalén a tener que huir. Ya los judíos se habían crecido, los religiosos se habían crecido, ya matamos a uno de los de ustedes, podemos más que ustedes, y la iglesia tiene que huir sin saber que esa persecución, aunque a priori parecía mala, se convirtió en la mayor estrategia de Dios para predicar el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo. De hecho, gracias a esa dispersión, el evangelio ha llegado, por ejemplo, a Canarias, ha llegado a muchos sitios porque no se centró en Jerusalén, sino que todos huyeron y a todo lugar que iban predicaban la palabra. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy también, que lo van a conocer también ustedes ahora, pero yo pensaba que era uno de los apóstoles. Conozcamos a Lucas. Lucas, sí señor. Lucas, bueno, mucha gente lo conoce, lo identifica como apóstol por el hecho de que escribió uno de los evangelios, el tercero en nuestra Biblia. Pero no. Lucas no formaba parte de los 12 apóstoles. De hecho, se cree que lo más seguro es que Lucas nunca viese físicamente a Jesús. Él era un compañero de Pablo. Pablo lo conoció en uno de sus viajes misioneros. Curiosamente, la Biblia nos da también su oficio. ¿Sabes qué oficio tenía Lucas? ¿Cuál? Digo uno así, a ver. Zapatero. Zapatero No sé. era un presidente que tuvimos nosotros. También. No, era médico. De hecho, su evangelio destaca mucho por lo meticuloso que es. Él coloca las cosas en orden. De hecho, él comienza, no recuerdo si el evangelio o un segundo libro que él escribe, que es el libro de los Hechos, su autor es Lucas, él dice, quiero poner en orden todo lo que hemos visto. Y Lucas es muy meticuloso, como los médicos meticulosos, ¿verdad? Pues Lucas demuestra que él es médico, que él sabía de medicina por lo meticuloso que es, acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros, pero ya te digo, él no fue un apóstol del Señor. Él escribió el Evangelio de Lucas y en la carta, o el libro, perdón, de los Hechos, dirigido a un hombre llamado Teófilo. Lucas empieza diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo parecía que era una persona importante y Lucas decidió escribirle a este hombre tanto el Evangelio como la carta, el libro de los Hechos, donde Hechos nos cuenta los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y bueno, en definitiva ese fue Lucas, un compañero de Pablo, un amigo de Pablo que era médico, pero que no, en ningún caso fue apóstol del Señor. Bueno, comencemos con las preguntas del canal. Son varias, la verdad, en el canal de Sur FM. Bueno, una de las preguntas... que no tengo respuesta para todo, que habrá preguntas que a lo mejor yo me quedo aquí diciendo, pues ya el próximo lunes respondemos. Exactamente. No, y si hay algunas que no preguntamos es porque estamos intentando a ver cómo podemos responder, porque muchas veces que las preguntas las coge aquí el pastor al vuelo, ¿verdad? Bueno, una de las que hace Mariac Martínez Ríos dice, Salmo 105, verso 15, que el pastor lo explique sencillo como hace él. Gracias. Salmo 105, verso 15, versículo 15. Dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, aquí esto es bastante sencillo de explicar. Lo que pasa, que yo sé por dónde van los tiros, porque se ha manipulado, se ha extorsionado este versículo, que ahora te lo explico, pero aquí Dios es claro, Dios está protegiendo a sus siervos. No toques a mis ungidos. Ungido se refiere a esa persona que Dios le derramaba aceite por arriba, o sea, este es un escogido. Ahora somos todos ungidos porque todos tenemos el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad, ¿recuerdas la semana pasada o la anterior que te dije que en el Antiguo Testamento Dios se movía solo por profetas, reyes o sacerdotes? Sí. Eran los ungidos. De hecho, Cristo, la palabra Cristo significa ungido, era el ungido por Dios, no con aceite, sino con espíritu. Bueno, en definitiva, Dios está protegiendo aquí a sus siervos. No toques a mis ungidos, no toques a mis profetas. De hecho, mira, me viene al pelo. Antes te decía como David quiso matar a Saúl, pero dijo, yo no puedo tocar al ungido del Señor. O sea, Dios está diciendo en este salmo, no toques a mis ungidos. ¿Por qué te está preguntando eso? Probablemente, y creo que no me equivoco, porque hoy en día se ha manipulado tanto esto.
Hoy en día parece que los ungidos solo son los pastores, solo son los apóstoles, y entonces el pastor, para que no se le critique y para que tenga carta blanca para hacer lo que le da la gana, se escuda en esto. No toques al ungido del Señor. Mira, perdone usted, caballero, pero tan ungido es usted como yo. Y tan igual delante de Dios es usted como yo. Entonces los pastores no son ni más ni menos. Lo que pasa es que este versículo pues se lo han querido apropiar esos 4 magnates de la religión que se han creído los dueños de la iglesia, que para nada son dueños de la iglesia y que cuando lleguen al cielo se van a llevar bastantes sorpresas, creo yo, por lo que leo en la palabra. Y entonces ese versículo va por ahí. ¿Por qué dice Dios no toques a mis ungidos? Porque está defendiendo a su pueblo, pero su pueblo somos todos. Amén. Bueno, otra de las preguntas. Fabiola Alaba K9H. Buenos días, gracias por estar allí para enseñarle al mundo. Una inquietud y pregunto, ¿podemos considerar a los 2 apóstoles como santos? Sí, si te refieres a santos por lo que considera la Iglesia Católica, desde luego no. Si lo consideras por lo que dice la Biblia, a la luz de las Escrituras, por supuesto que sí. Santo significa, la palabra santo significa apartado. Todos somos santos. Pedro no fue más santo que nosotros, nadie fue más santo que nosotros. Todos somos santos, somos apartados por Dios. Ahora, dentro del catolicismo, si te refieres a santo, es que lo beatifican, creo que se dice así, beatifican, lo consideran como santo y lo ponen, no, los 12 apóstoles son tan santos como nosotros, porque santo significa que Dios te ha apartado. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, exactamente. Pastor, es bueno hacerle promesas a Dios para que lo ayude a solucionar cualquier problema. Bendiciones desde Colombia. Olga Mes Ruiz, 4354. Bueno, quizá otras personas piensen diferente, pero como en este caso me lo están preguntando a mí, yo creo que no. A Dios no se le tiene que hacer promesa. Él es el que hace las promesas, Él es el que hace los pactos, porque muchas veces nosotros queremos usar las promesas a Dios como moneda de cambio. Yo te prometo que hago esto a cambio de... La Biblia deja claro que Dios no puede ser sobornado. Literalmente dice la Biblia, Dios no admite cohecho. O sea, que tú no le puedes ir a Dios y decir, Señor, si tú me das un trabajo, por ponerte un ejemplo, si tú me das un trabajo, te prometo que... Dios podría decir, mira, mi niño o mi niña, o sea, yo sigo siendo Dios con eso o sin eso. O sea, quien vas a ser bendecido eres tú. O sea, intentar comprar a Dios con promesas o algo, no. Las promesas las da Dios en su palabra. Nosotros no tenemos que ponerle condiciones a Dios y no lo vamos a sobornar, no vamos a hacer cohecho contra Él. Decir, si yo hago esto, tú... No, eso no es así. Olga Gómez Ruiz, 4354. Ahora sí lo dije bien. Bueno, Adela Beatriz Betancourt, día 2214. Felicitaciones por el programa. No lo he podido ver en directo por la diferencia de horas con mi país. Si es posible, preguntar al pastor Alberto sobre el canto del gallo, que explique un poquito más de qué se trata, porque sabemos que no era un animal, pero que haga bien la explicación. Bendiciones para todos. Saludos desde Uruguay. Qué bueno, ahí en Uruguay. Tengo un muy buen amigo uruguayo que se llama Alfonso. Bueno, ella personalmente sabe que el cantar del gallo no era un animal, pero la gran mayoría de las personas piensan que cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, consideran esto como un animal. No es un animal. Hay un versículo en la Biblia, lo tengo por aquí, Marcos 13:35, fíjate qué interesante, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. El pueblo de Israel, bueno, el judaísmo en sí divide la noche en 4 vigilias, y parece ser que el cantar del gallo era la tercera vigilia, se le denominaba así, aquí sale así como la tercera vigilia, y antes de entrar esa vigilia, que esta es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, se tocaba una trompeta para decir, ya hemos cambiado de vigilia, ya los guardianes del templo también se cambiaban, y bueno, y pasaban también cosas, y se cantaba, se tocaba lo que se conoce como el cantar del gallo para entrar en esta tercera vigilia, que es eso, un sonido de trompeta para anunciar que se ha cambiado de vigilia. No es un animal, que una gallina que cantó, no, las gallinas cantan más tarde de las 3 de la mañana. No fue una trompeta que se tocó porque se conocía así por cambio de vigilia. Bueno, Nelia Escalante-Z3L dice, Hebreos primero, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Comenta que el verso 13, así también lo indica, bajo su criterio, de acuerdo a mi Biblia, el lenguaje actual, nosotros como cristianos debemos saber que los ángeles solo obedecen a Dios. Nosotros no estamos autorizados sino para orar, pedir, llamar o hablar a Dios. Jesús nos lo dejó claro en Mateo 7:7, por tanto, eso de celebrar fiestas a
los ángeles, o aquellas costumbres que nos enseñaron nuestros padres de niños, que al levantarnos recemos juntando las manos y diciendo ángel de mi guarda, dulce compañía, no es correcto, pues hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús, y solo Dios tiene el poder de enviar algún ángel para ayudar a todo aquel que ha decidido salvar. Este es un programa maravilloso. En mi caso doy gracias a Dios por el pastor Alberto y por este chico que hace este instructivo y edificante programa. Gracias, muchas gracias. Ya digo, el usuario Nelly Escalante-Z3L. Pues sí, efectivamente tiene razón esta mujer, creo que es una mujer, Nelly. Nelly sí. Escalante, sí. Los cristianos no oramos ni adoramos a los ángeles, de hecho hablábamos la semana pasada, creo que los tiros van por la, ¿te acuerdas que hablamos del arcángel Miguel de las fiestas de Tuineje? Y yo expliqué que nada que ver, nosotros solo adoramos a Dios, nosotros solo oramos a Dios, y los ángeles, como viene y está diciendo en la carta a los hebreos, dice que son ministradores de los herederos de la salvación, son servidores nuestros, pero que nos sirven, como bien dice ella, ordenados por Dios. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la potestad para ordenar a un ángel, para mandar a un ángel. Hay por ahí alguna teología un poco extraña que sí enseña que podemos hablar con ellos y todo, disparates total. Nosotros a nuestro Dios solo adoraremos y a Él solo serviremos. Otra de las cuestiones, pastor, Héctor Fabio Muñoz Parra 4920. Quiero que me explique por qué no me quedó muy claro en lo que hablaron de que si Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, ¿por qué dice el pastor Alberto de que ya existía más gente? No, yo no dije que ya existía más gente. Yo dije las dos versiones que hay. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. Yo dije las dos versiones que hay, porque la pregunta era, si Dios creó a Adán y a Eva, nada más, y tuvieron dos hijos, cuando Caín comete el pecado que cometió de matar a su hermano, y Dios lo echa, se tiene que ir, ¿cómo es posible que ya hubiese gente por ahí? Bueno, hay dos versiones, dos interpretaciones posibles. Yo me decanto más por una que por otra, pero las dos versiones son porque Adán y Eva tuvieron más hijos, y no vivían 80, 90 años como ahora, sino vivían centenas de años, probablemente ya había tiempo de que tuviesen mucho más hijos, ya se hubiese poblado otros lugares y todo. Esa es una versión, y la otra versión es que Dios creó primeramente a Adán y Eva, los puso en el Edén, estuvo con ellos, pero después también trabajó o formó a otras personas que son las que Caín se encontró cuando salió del Edén. Esas son las dos posiciones. Yo no dije que ya Dios, no sé lo que dice, no, yo he dicho las dos versiones, dos posibilidades que hay. Que decía que ya existía más gente. Que ya existía más gente. Bueno, es una de las versiones, exactamente, pero yo no afirmé ni desafirmé nada. Y ahora que acaba de comentar que se inclina más por una que por otra, ¿por cuál se inclina más? Yo creo que la lógica, creo, pero es que hay buenos argumentos para los dos, porque hay un versículo que me podría refutar muy fácilmente, pero creo que la lógica puede ser que nos lleve a esta segunda opción. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Edén, trabajó con ellos, con el primer ser humano, ¿verdad? Y también creó a otras personas en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué te digo que es fácil de refutar mi postura, mi creencia? Porque hay un versículo que dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un solo hombre, por Adán. Pero claro, no nos olvidemos que efectivamente fue por Adán, del linaje de Adán vino Noé, y de Noé comienza todo de cero. Puede ser que, es verdad que el pecado entró por un solo hombre, dando a enseñar como que solo hubo un ser creado, lo demás fueron reproducción de las personas, pero vuelvo y repito, Noé es del linaje de Adán, y con Noé vuelve a empezar de cero porque el diluvio destruyó a toda persona y todo esto. Bueno, la última, porque se nos va el tiempo encima, Isabel Sánchez-E 4Y. Ayer conocí a una señora y me platicó que ella ya vio la luz, se enfermó de dengue hemorrágico y dice que es como un túnel al final. Se vio la luz, pero los monstruos la jalaban y ella en su inconsciente dijo, el Señor es mi pastor y nada me pasará. Y que sale un ángel blanco alto y la rescató. ¿Qué significa esto, pastor? Pues no sé, la verdad que no tengo ni idea de lo que significa. Lo cierto es que muchas personas que han estado en el umbral de la muerte a punto de morir, qué curiosidad, pero te hablo de creyentes y no creyentes, casi todos coinciden como en esa visión de un túnel oscuro, una luz al final, y muchos coinciden en eso, en que como que la luz le llama, pero hay unos, ella lo denomina como monstruos, creo, otros como demonios, como que no quieren, y hay una lucha espiritual. Es muy curioso que hay miles de testimonios de esto, y gente incluso no creyente, ¿verdad? Que cuando yo muero y veía esa luz, sí, total. Personas que trabajan con gente que ya está para partir al Señor, han dicho que es muy diferente ver morir a un cristiano, a una persona con esperanza y a un no creyente. La paz que se siente en el momento, de hecho, por ejemplo, mi cuñado se murió en los brazos de mi mujer
y se murió cantando alabanza. Mi mujer Damaris sabía que ella se iba a morir, él era creyente, un buen creyente, por cierto, él nos ayudó mucho el día de mi boda, bueno, lo queríamos muchísimo, y ya sabiendo que se iba a morir, mi mujer empezó a cantar una de sus canciones favoritas al Señor, una alabanza, y así dice que mi mujer me dice, se murió cantando al Señor, Carlos se murió cantando al Señor, adorando al Señor. Fue una muerte tranquila, no de esas agónicas y todo. Entonces hay mucha diferencia entre una persona que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo, pero aún así todos, aún los no creyentes, coinciden curiosamente en esa luz que ven al final del túnel. ¿Qué significa? Pues chicos, honestamente no lo sé. Probablemente es esa batalla que todos vamos a enfrentar después. Cuando nosotros cerremos los ojos aquí, algunos piensan que ya se acabó todo. Allí empieza todo. Tú los cierras aquí y los abres allí. Tu cuerpo se queda, ese estuche, ese envase, venimos del polvo, del barro, Dios nos formó del polvo y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a otro lugar, a un lugar que se llama eternidad. No tiene ni principio ni tiene final, no es, bueno, voy a estar ahí 80 años, no, es una eternidad. Entonces cerramos los ojos aquí, los abrimos allí y en esa transición parece como que hay ese túnel con la luz al final, no lo sé, pero es muy curioso que mucha gente que ha estado en ese momento coinciden en lo mismo. Estoy en el espacio de los anuncios, como dice el pastor Alberto en el culto, ¿verdad? Antes de dar esa prédica, en los anuncios, apagaron el móvil, fueron al baño, estoy en los anuncios. Entonces, me hace falta, por favor, porque es una fiel seguidora del espacio, escucha los programas antes de que salgan, lo ve los lunes en el canal de Sur FM, lo ve los miércoles en el suyo, después lo repito otra vez hasta los viernes, que saluda a Yasmín Guzmán, aquí a la cámara Guzmán, de Colombia. Sí. ¿De Colombia? ¿De qué parte de Colombia? ¿Lo sabes? Pues ahora mismo creo que de Cali. No he estado ahí, he estado 2 veces en Colombia, pero ahí en Cali no. Yasmín, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que puedas ver las entrevistas. Si estás siendo edificada a través de estas entrevistas, pues mira, dale gloria a Dios y nosotros, tanto David como yo, nos alegramos muchísimo. Y sigue escuchando, sigue indagando también por ti la palabra del Señor y desde aquí, desde Fuerteventura, desde Canarias, te mandamos un beso, un abrazo y un cordial saludo. Dios te bendiga, Yasmín. Y recuerda que suscríbete al canal porque cada día somos más, de verdad. Gracias por suscribirte, dale a like, dale a la campanita y demás para que no te pierdas absolutamente nada de lo que sucede en Sur FM. Pastor, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, David, por este espacio que creo que eres muy valiente, te lo he repetido muchas veces, muy valiente por tenerlo en tu radio. Y seguiremos. Llevamos 5 meses, si lo hacemos por 4-4, el programa número 20 en el día de hoy, bueno. Y a seguir, casi una hora ya. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Pastor. Hacemos un altito en el camino y nada, seguimos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.